demás, ¿cómo van? Sí, Listo. profe. Sí, profe. Bueno, queridos estudiantes, muy buenas noches. En nombre de Uni Remington y en nombre mío, pues, un cordial, un abrazo bien grande. De pronto con algunos problemas de salud he estado un poquito agripado, pero aquí vamos saliendo adelante. Gracias a Dios no es COVID porque ya me habían vacunado, me han colocado las 2 vacunas, pero he estado muy afectado de la voz y de pronto con algunos síntomas, pero lo bueno de esta virtualidad es que nos podemos hoy de pronto poder encontrar. Ya dentro de 8 días, extraño a los 7 que han estado yendo a los encuentros tutoriales cada 8 días, pero igual entonces dentro de 8 días con la ayuda de Dios nos veremos. Bueno, en términos generales, el examen excelente, quedé muy contento. Bien, de pronto algunos que noté que de pronto a algunos les falta más argumentos. Me escribieron, pero son muy cortos de palabra. No es escribir un montón de cosas, pero igual muy, muy cortos de palabra. Y otros exámenes están sí muy buenos, excelentes, haciendo un análisis profundo de la situación, tanto de la historia como lo que habían visto en el documental. No hubo tiempo para la tristeza. Entonces, en términos generales, quedo muy contento porque este primer parcial, pues, ahí salimos avante y pues no he pasado notas por lo que ya les había comentado. De pronto tenía dificultades con algunos. Yo creo que de pronto al colocar el correo, lo colocaron con la C primera mayúscula y entonces recuerden que Carlos todo va en minúscula @fune.org, porque de pronto hay algunos, si de pronto veo que algunos ya los voy a llamar personalmente, entonces en el transcurso, porque yo tengo que pasar notas de aquí a mañana y de aquí a mañana pues los estoy llamando. De resto pues la mayoría, casi un 80% del grupo ya tienen notas. Y pues vuelvo y les digo, quedo muy contento por el resultado de las mismas. Lo otro es, pues hoy vamos entonces a continuar con ese recorrido histórico de todo el proceso de los problemas políticos de Colombia, problemas que a medida que ha transcurrido el tiempo, y ya muchos me contestaron ahí en el examen, en vez de haber una solución ya, como dice el dicho, contundente, vemos cómo a lo largo y ancho de la historia del país todo se ha vuelto repetitivo. A ver, Camila, cuéntame, levantaste la mano. Sí, profe, le quería preguntar dónde podemos ver las notas. En la plataforma Class, pero no se preocupen. No se preocupen, que igual yo apenas ya las tenga, al grupo de WhatsApp les mando los datos, los resultados de las notas. Yo siempre le tomo una foto al grupo de clase para que no estén. Ese es como nuestro puente de contacto y yo ahí les mando las notas. ¿Oye, Camila? Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, Camila, con mucho gusto. Bueno, entonces, como les estaba contando, hoy vamos a ver uno de esos hechos trascendentales dentro de la historia de Colombia. Y fue el primer caso de corrupción que hubo. Lo tengo que contar como un hecho anecdótico. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes pensarán que el tema de la corrupción es un tema nuevo, pero desde la época de la colonia, con ese virrey español, se presentó ese primer hecho de corrupción. Y llamó poderosamente la atención porque eso lo vinieron a sacar a la luz pública, lo que yo les decía a ustedes, que la historia a veces es manipulada y es manejada a su antojo. Juan Gosaín, que ha sido un periodista muy interesante de RCN, hace poco encontró en uno de los avales, uno de los libros históricos en Cartagena, ese primer hecho de corrupción. Y entonces lo transcribieron en el diario El Tiempo y yo del diario El Tiempo lo transcribí para mi encuentro tutorial. Es muy, muy curioso lo que les estoy contando porque uno dirá, en la época de la colonia
pues, Dios mío, hasta presentarse la X, sí, fue el primer hecho que hubo cuando un virrey a un mensajero o encomendador español que hacía las veces de virrey aquí, lo enviaron con un dinero y nunca lo entregó. Y fue el primer caso de corrupción que hubo en la historia. Bueno, entonces, y hoy vamos a ir también a un recuento de lo que fue el siglo XIX, pues ya terminando siglo XIX de independencia para entrarnos entonces a la época actual. Importante que sepan que esta semana les voy a enviar acá, son 26, 27 estudiantes, 26. Voy a sacar 13 problemas que ha tenido la historia de Colombia y ustedes me los van a sustentar. Esa va a ser la segunda nota, el segundo parcial. Me deben de hacer unas diapositivas y por favor hacer un resumen del mismo y enviármelo a mi correo y el día de encuentro tutorial pues ustedes sustentan las diapositivas y nos cuentan a todo el grupo qué fue lo que encontraron sobre esa época y sobre ese problema puntual que afectó la historia de Colombia. Entonces esta semana estén atentos al grupo porque allí es donde les voy a enviar cada uno de los, perdón, de los contenidos para que por favor hagan el trabajo de investigación. Entonces voy a ir a abrir en este momento una ventanita y vamos a compartir ese primer caso de corrupción. Me confirman cuando lo estén viendo. Sí, ya está visible. ¿Ya lo están viendo? Señor. Bueno, entonces aquí lo tenemos. El primer escándalo de corrupción en la historia de Colombia. La pérdida de 5.000 pesos oro de la corona sacudió la lluviosa Santa Fe de Bogotá hace 4 siglos, o sea, hace 400 años. Santa Fe de Bogotá, con 64 años de fundada, no llegaba ni siquiera a los 4.000 habitantes cuando esto se presentó, cuando esto ocurrió. Vamos a, permítanme un momentito. Entonces, la pregunta que todo el mundo se hace, dígame una cosa, ¿cuándo empezó la corrupción en Colombia? Esa es una de las preguntas más difíciles con las que se ha tropezado en la vida cualquiera de nosotros, pero ocurre que casi siempre me hago esa pregunta. Desde que empezó esta oleada de escándalos que nos tiene a todos los colombianos aterrados y que decimos nosotros que por qué se han presentado estas situaciones, entonces uno se hace la pregunta, ¿será que siempre en Colombia hemos estado nosotros con este tormento de que estemos agobiados, perplejos, furiosos? Por ahí alguien en el examen me hacía el análisis, por ejemplo, que a eso se debieron las marchas. Entonces, ojalá que no se nos pase rápido la indignación y ojalá que no sea espuma, pero yo creo que en este momento ese tema de la corrupción es lo que más nos está afectando a todos los colombianos y quiero que ustedes lo vean que no es una cosa nueva. Siempre, siempre, y yo lo analizaba en un encuentro tutorial, cuando se habla de poder, el interés del poder, siempre, 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 ese poder se utiliza a favor personal. Entonces supongo que la corrupción en este país se inició el mismo día en que el primer hombre hizo su aparición sobre la faz de la tierra. ¿Recuerdan ustedes que dándose las de viceministro, la serpiente del paraíso extorsionó a Eva con la fruta prohibida? Pero la verdad, aunque nos duela, Disculpe, no sé la si soy corrupción... yo o es el prof, o ¿Cómo, no le cómo? escucho nada al profesor. ¿No escuchas? No le estoy escuchando bien, profe. Sí, Bueno, profe, se escucha sí, muy bajito. ahí sí. Yo sí escucho bien. Bueno, entonces supongo que la corrupción en este país se inició el mismo día en que el primer hombre hizo su aparición sobre la faz de la tierra. ¿Recuerdan ustedes que dándose las Profe, ¿será que de... usted por eso está ¿Aló? usando audífonos? ¿Sí me están escuchando? Ahí se escucha muy, muy pésimo.
Es que es Wilker, como un sonidito que tiene como... ¿está escuchando entrecortado? Es como cuando usted tiene un audífono mal conectado. Espera, pero después yo lo organizo. Ahí sí. Andrea Cardona, bien pueda, háblame. Buenas noches, profe. No, quería comentarle que también, pues la corrupción viene desde el periodo colonial, también con las alianzas matrimoniales, que en ese tiempo pues también eran una estrategia política. Sí. Ahí ya me están escuchando bien. Sí, profe, Sí, yo escucho profe, bien. Ahí mejoró el audio. Sí, ya mejoró el audio, ya está mejor, sí. Bueno, Se escuchaba como un eco. entonces miren, este primer increíble escándalo que les estoy contando, lo escribió entonces Juan Gosaín, por eso estoy haciendo una lectura, voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero para que ustedes sepan que es una situación que no es nueva. Y hoy en día, por ejemplo, todos los jóvenes del país, ayer escuchaba yo un conversatorio que hubo en la Universidad Javeriana, donde todos los estudiantes de la facultad de los politólogos y en especial la gente del derecho hacían como una reflexión muy seria en relación a esa situación que se está presentando con el tema de la corrupción. Y entonces es muy interesante porque ese primer escándalo fue, fue muy nombrado porque en medio de toda la situación un enviado de España fue el que inició con todo este proceso del mal ejemplo de la corrupción. Entonces, para ser exactos, los hechos que les voy a resumir ocurrieron hace 4 siglos largos. América estaba nuevecita, Santa Fe de Bogotá era la capital de la Nueva Granada, tenía apenas 64 años de fundada y era una aldea tranquila, lluviosa, igual como es ahora, que titiritaba de frío, sus habitantes no llegaban a 4.000. Corre el año de gracia en el 1602, o sea, imagínense, 1492 fue el descubrimiento de América, y están terminando el mes de agosto, como el país era una colonia española, regresa de un viaje de Madrid el presidente de la Real Audiencia, don Francisco de Sanz, cuyo cargo equivale a lo que será hoy la futura presidencia de la República. Él era español de nacimiento y era el primer mandatario del virreinato y era el funcionario más encumbrado del gobierno. El señor Sandes ya había sido gobernador en Filipinas, visitador en Guatemala, alcalde en México, tenía todo un recorrido político y era un hombre de exitosa carrera pública. Algunos historiadores de medio pelo equivocaron la última letra de su apellido y lo llaman Francisco de Sande. Otros se referían a él como el padre Sande y afirmaban que era un sacerdote franciscano, pero eso no era verdad. Fue seminarista en Salamanca, en España, pero se retiró para estudiar abogacía, o sea, para hacer derecho. De aquellos tiempos les quedaba la afiliación a varias congregaciones de caballeros piadosos. Recuerden que anteriormente en la historia de Colombia la religión iba muy de la mano. Por ahí hay algún estudiante también, uno, dos, tres estudiantes me hicieron un análisis muy interesante de cómo la política y la religión han sido prácticamente un obstáculo grandísimo, grandísimo, no solamente en la historia de Colombia, sino en todos los países latinoamericanos, porque trataron de imponer la situación religiosa a la mano de la situación política, y eso pues era una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque prácticamente se puede decir que la religión católica se prestó para
todo este tipo de situaciones y para el manejo de la malversión política que hubo a comienzos del siglo pasado y también durante la época de la colonia. El presidente Sando no era una pera en dulce. Dicen que en su pecho anidaba un corazón agrio, era malvado hasta la crueldad. Y el pueblo como bogotano, que siempre se ha distinguido por su agudeza para retrucarnos y juegos ingeniosos con las palabras, no lo llamaba el doctor Sando, como era su apellido, sino el doctor Sangre. Los indígenas le tenían pavor, y lo más bravo de todo era que él odiaba a los nativos. Quedamos pues en que el presidente Sande regresó a finales de agosto en Madrid y le habían entregado 5.000 pesos oro en efectivo para que los consignaran la tesorería del virreinato, pero esa plata no aparecía por ninguna parte. En aquellos tiempos, esos 5.000 pesos de oro eran una auténtica fortuna, ya que el destino le encantaba hacer esas travesuras mágicas como lo sabían muy bien Sófocles y todos los dramaturgos griegos. En esos días también llegó a Bogotá el visitador español Andrés Salierna de Mariaca, enviado por el gobierno español a investigar si eran justas o injustas las protestas que se multiplicaban contra Sando. O sea, los nativos, lo que yo ya les había empezado a contar en clase, no eran ningunos pintados en la pared, también protestaban y en algún momento se enfrentaron a los funcionarios de la colonia. Pero el visitador llegó gravemente enfermo y tuvo que guardar cama. Total es que los 5.000 pesos todavía andaban extraviados, se embolataron en algún sitio. Desde su lecho de enfermo, el investigador que vino desde Salamanca, Mariaca, inició su trabajo ordenado para empezar que el señor Sando se retirara de la capital y se recluyera en Villa de Leyva. Por eso es que es tan importante Villa de Leyva, Tunja, en todo ese proceso de la colonia y de la independencia. Que hoy, pues, conocen Villa de Leyva, es una ciudad hermosa en Boyacá, donde debería permanecer hasta que concluyera el proceso en su contra. En ese momento el presidente les contó a varios amigos que él iba a ganar ese proceso y regresaría pronto a seguir ocupando la silla presidencial, porque los 5.000 pesos los había usado para pagarle un soborno a Mariaca. Oiga lo que se inventó, que le había tenido que dar al mismo visitador esos 5.000 pesos. Como era de esperarse, porque siempre pasa lo mismo, perdónenme, aunque se trate del secreto más profundo, el chisme se regó de inmediato en toda la ciudad y era comidilla en la plaza de mercado, en el atrio de las iglesias y en las casonas señoriales. La gente no podía creer lo que estaba oyendo. Sande, pues, echándole la culpa a Mariaca, que Mariaca fue el que llegó a visitarlo y a hacerle la investigación a él de Contraloría o de Auditoría. Mientras tanto, el visitador Mariaca estaba casi cada día más grave. Ya los médicos habían descartado cualquier posibilidad de que se salvara. En esas circunstancias, el Muriú estaba, cuando lo supo que Sande había dicho de él. Y entonces citó a su lecho de moribundo al arzobispo, a diferentes integrantes y a los integrantes de la Real Audiencia, que era el Tribunal de Justicia más encumbrado del país, como si dijéramos hoy la Corte Suprema de Justicia. El país no aprendió la lección de los sucesos ocurridos en 1602, ni de tantos otros que vinieron después. La corrupción empezó a campear a sus años. Entonces, cuando llegaron los testigos, el visitador Mariaca, asediado ya por la muerte, se incorporó en la cama y exclamó con voz fuerte: juro por mi alma que soy inocente. Nunca he visto esos 5.000 pesos. Y entonces él era un hombre muy, muy piadoso. Y la gente, pues en ese momento, el presidente Sande es un calumniador, dijo él. En esta hora de mi muerte lo desafío para que comparezca ante Dios y responda por su infamia y su crimen. Guardó un breve silencio, ya que jadeaba agónicamente. Sande había ofendido a la divina providencia, haciéndose pasar por un hombre piadoso y honrado, pero les garantizo que antes de que pasen 9 días, él y yo nos veremos en el tribunal de Dios. Allí no caben falsedades ni nada. No dijo más. Los testigos, pasmados ante semejantes revelaciones, se fueron en silencio a regar el cuento. La ciudad incrédula se burlaba de la profecía y del moribundo. Hicieron chistes como siempre. En Colombia, miren, por ejemplo, ahora hay una cosa muy dura dentro de la historia
política de Colombia, que nosotros a veces tenemos un buen humor, pero dicen que nuestro buen humor a veces es muy negro. Y ustedes ahí se han dado cuenta, pues ahora con lo del COVID, todos los comentarios que se han hecho, que no se vacune, que sí se vacune. Ahora, por ejemplo, la semana pasada yo escuchaba, y les comenté a ustedes en clase también, con la llegada de los afganos refugiados a Colombia, cómo empiezan a través de las redes sociales a mandar esos cuentos negros que a veces, pues, de pronto son chistes que, 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 que pueden ofender a unas personas y a otros sencillamente pues los celebran. Mariaca finalmente murió el 9 de septiembre y las campanas sonaron por su alma. Entonces sucedió lo escalofriante. El 18 de septiembre el presidente Sande, que gozaba de perfecta salud a sus 62 años, estaba haciendo una siesta deliciosa cuando tuvo un ataque repentino. Su mujer llamó de urgencia al doctor Unión, que le diagnosticó un derrame cerebral. Murió esa misma tarde. Habían pasado 9 días exactos desde la muerte del investigador Mariaca. Su vaticinio se había cumplido. Yo voy a dejar esto. Entonces miren ustedes para que vayan apreciando ese primer suceso que hubo de corrupción en Colombia. Un proceso que para la historia del país a mí me llamó mucho la atención porque nunca me imaginé que Juan Gosaín pues lo fuera a manejar de esa manera, pero llamó poderosamente la atención y yo creo que valía la pena que en nuestro encuentro tutorial lo compartiera. Entonces ahora sigo pues ya con el tema. ¿Hay alguna pregunta en relación a lo de Mariaca y a lo de Sande, en relación a ese primer acto de corrupción que hubo en Colombia? No, señor, por el momento no. Ninguno. Bueno, entonces continuemos. Yo sigo aquí en la página 17, dice que la independencia de Colombia constituye un símbolo, puede ser el más importante, pero ustedes ya se dieron cuenta que a través de ese protagonismo histórico, eso se fue derrumbando, porque ya se dieron cuenta que, pues como tal descubrimiento no hubo, y no solamente hubo ruptura del dominio y hegemonía español para la América colonial, sino en términos de civilización de la política moderna. Lo que pasó allí fue un abuso de autoridad. Los españoles sencillamente aprovecharon todas esas situaciones, pues sencillamente para apoderarse y utilizar, si se puede decir así, como les decía yo en esa diapositiva que les envié, el poder de la Biblia para sencillamente robarse en las tierras y tratar de violentar todo un proceso que ya estaba realizado en Colombia. Bueno, yo creo que esto también lo habíamos visto en la clase pasada. En la América española la independencia estuvo marcada en un proceso de transformación europea y estadounidense, claro, los cuales fueron tomando forma también en un pensamiento ilustrado y liberal de los líderes de dicha independencia. Entonces, para ninguno de ustedes pueden olvidar a Bolívar, a Antonio Nariño, a Camilo Torres y al general Francisco de Paula Santander. La independencia de Colombia también abrió las preguntas sobre la mejor forma de cómo se iba a organizar el país. O sea, cuando nosotros tumbamos ese yugo español, la gente empezó a decirse, bueno, ¿y cómo hacemos? El interés de Bolívar era formar una sola república, la República de la Nueva Granada, que nuevamente, como también les conté en otro encuentro tutorial, Chávez y ahora Nicolás Maduro en algún momento lo cogieron como base, que para hablar de la República Bolivariana de la Nueva Colombia. O sea, que eso volviera a cambiar, pero ustedes saben que ha sido muy duro porque tanto en Ecuador, en Colombia, en Perú y en Bolivia, pues hay un gobierno como tal, una república como tal, y la gente pues no va a dejar de que haya una sola república. Hay intereses particulares, en cada país de esos hay políticos y
Ustedes saben que las necesidades de un país a otro pues son necesidades totalmente diferentes. Veíamos ayer, por ejemplo, estuve viendo un documental de Paraguay y Bolivia, y ustedes saben que son los únicos dos países de Sudamérica que no tienen salida al mar, y cómo ellos están tratando de hablar tanto con Perú como con Chile para mirar a ver si de pronto esto se puede dar, porque ellos realmente necesitan a veces los costos de producción y los costos de exportaciones son muy altos, y tanto de importación y exportaciones son muy altos, porque ellos tienen que sacar todo hacia Chile o hacia Perú. Bueno, igualmente entonces en el siglo XIX en el país se caracterizó por establecer bases de orden institucional, jurídico y político. O sea, nosotros ya empezamos, vino una expedición que fue la expedición de Humboldt. Humboldt llega a Colombia buscando investigar todo lo que era ese medio ambiente, y se encontró una sorpresa, que Colombia tenía una gran biodiversidad y tenía una gran riqueza natural, y eso hizo que Humboldt desarrollara allí lo que se llamó la famosa expedición botánica. Importante también que ustedes sepan que las constituciones jugaron un papel predominante como expresión, no solamente a orden político exterior, sino por la ruptura del dominio colonial. Miren que la constitución nuestra desde el año 1886 solamente se vino a modificar en 1991. Entonces, yo me decía, pero tantos años con esa misma constitución, y era que ese yugo de políticos tradicionales no permitían que ella sencillamente se cambiara. ¿Para qué? Para poder tener sometida de una manera u otra a todo el pueblo pues, que habitaba en ese momento a Colombia. Para 1840 y 50 se integraron a ese proceso de fortalecimiento de orden institucional y constitucional dos posiciones divergentes de grupos indistintos que se conformaron alrededor de Simón Bolívar y del general Francisco de Paula Santander. Y no desde las identidades ideológicas, sino de adhesiones personales. Miren pues ustedes, una cosa es lo ideológico. Por ejemplo, hablar de que somos socialistas, comunistas, o somos de derecha, o somos de centro. No, era algo más bien personal, adhesiones personales, las cuales entonces constituyeron la base y el fundamento de lo que se ha reconocido como el origen de los partidos liberal y conservador, los cuales desde ese periodo han sido definidos como los partidos tradicionales en Colombia, y que sobrevivieron y subvirtuaron el poder hegemónico de la política colombiana para nuestros días. Entonces la situación fue una situación que no se pudo manejar. ¿Por qué? Porque siempre, si se puede decir así, hubo su interés, esa situación de que cada uno de esos grupos, si se puede decir así, políticos, querían sacar tajada de todo lo que estaba pasando. El ideario del Partido Conservador fue propuesto por primera vez en Colombia de manera ordenada por Mariano Espina Rodríguez, el cual siempre ha sido asimilado más con el pensamiento y con las posturas del gobierno y concentración del poder político por parte del mismo, con el héroe de la Revolución colombiana y latinoamericana, Simón Bolívar. Yo a él no lo llamo revolucionario, en muchos textos aparece así, revolucionario colombiano y latinoamericano. Yo digo que Simón Bolívar siempre había mirado el proceso de Francia y todo no como una revolución, sino como un proceso de ordenamiento gubernamental territorial. Y él decía que los países que estaban de pronto esclavos por los grandes poderes tenían que encontrar su propia libertad. El Partido Liberal, en el caso del Partido Liberal, se ha reconocido su origen en las ideas. Esto es mucho más claro en cuanto al pensamiento ilustrado, sustentado en un orden jurídico liberal y en las instituciones. La figura principal era el general Francisco de Paula Santander. Después llegó al año 50 al 53, que permitió dar forma al pensamiento liberal.
siempre unido a una calificación de radical. O sea, mientras el Partido Conservador era más de negociarse, de negociar en la mesa, los liberales daban las órdenes y así tenían que ser. El liberalismo radical constituía el eje central de aquello que integraba de manera peculiar y en muchas partes contradictoria los ideales del pensamiento clásico liberal, igualados con el librecambismo y a su vez con muchos acercamientos de pensamiento utópico de origen, también europeo. El liberalismo llega más bien como concentración de tipo europeo, y ese pensamiento liberal se caracterizaba ¿por qué? Por ponerle límites al poder liberal, pero a su vez, claro, se le podía poder límite al poder político y se le podía poder también un límite al poder, tanto económico, religioso, y el más importante de todos, al social. Ellos empezaron a establecer también la propiedad privada y el libre comercio. Empezaron a controlar cómo se hacían los primeros pueblos, quienes eran los terratenientes. ¿Se acuerdan de la época? Veníamos de esa época del feudalismo y de los grandes terratenientes. En Colombia hubo también grandes terratenientes y siguen existiendo grandes terratenientes. Y por poner el énfasis en el individuo, o sea, en el hombre, no en la comunidad, por la importancia que le da a las libertades individuales. Mientras que los conservadores luchaban por la comunidad, los liberales luchaban era por las libertades individuales. En Colombia particularmente esas ideas liberales buscaron ponerle límites a un poder central. Entonces instauraron un régimen federal en el que cada estado, el país se dividió en varios estados. Apareció la Gran Antioquia, Panamá, Bolívar, Magdalena, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Cauca. Recuerden ustedes, por ejemplo, que Cauca con Popayán tuvo una gran figuración. El mismo Cartago era más importante que el mismo Santiago de Cali. Claro, ¿por qué? Porque tenía una autonomía frente a ese poder central. Les estoy contando así como muy a somero modo y de manera rápida cómo era ese entonces, cómo se fue construyendo todo ese primer, se puede decir así, control político en nuestro país. Entonces de ahí que las constituciones que hubo en el siglo XIX se caracterizaron siempre fue por ese énfasis liberal. No me voy a detener aquí en estas dos constituciones, la de 1853 y la de 1863, y voy a continuar aquí. Durante varias décadas las ideales liberales predominaron en el país. Sin embargo, el gran problema fue tratar de introducir ideas modernas en un país premoderno. Por esto su calado en el país no tuvo mucho asiento. Sin embargo, se caracterizó porque, oiga lo positivo, el desarrollo de los ferrocarriles. Ahora vamos a hablar de esto. La garantía de las libertades individuales. Empezó a decirse que todo colombiano, toda persona que estuviera en Colombia tenía derecho a la libre expresión, a la libre creencia, a la libertad de culto y a la libertad de prensa. La separación de la Iglesia del Estado, lo cual secularizaba al Estado y garantizaba la protección de libertades individuales, al igual que le quitaba el monopolio que ésta tenía sobre la tierra, desamortización de bienes de manos muertas. Por ejemplo, hubo una época del país, aquí en Pereira hay varios hechos donde mucha gente que falleció, esas riquezas fueron abordadas por la Iglesia Católica. Y por ejemplo, en el resto del país también fue porque hubo un pacto, un concordato entre la dirigencia política y la Iglesia, sencillamente donde el uno se beneficiaba del otro. Entonces eso fue mal visto y solamente hasta la Constitución del 91 vinimos de pronto a medio menoscabar y tumbar todo ese control político que tenía la Iglesia. Otra de las cosas positivas es que buscamos la soberanía de los estados y más de nuestro estado colombiano. La soberanía, yo ya les había comentado que la ejerce ¿quién? El pueblo. Se suprimió la pena de muerte en Colombia desde la época de la colonia, no se volvieron a cometer este tipo de hechos. Aunque mire que ustedes en este momento con todo uno de los problemas graves actuales es ese de la delincuencia. Hoy, por ejemplo, el país está
mm, mejor dicho, abordado por una cantidad de hechos de inseguridad que nos tiene al borde de la locura y donde muchas personas inocentes han perdido la vida en manos de personas que uno no sabe qué es lo que tienen en su cabeza y sencillamente quieren hacer el mal. Lo negativo, un desarrollo desproporcionado en los principales estados, pero no en la nación como conjunto. Por ejemplo, Antioquia se volvió muy poderosa, la zona del Tolima muy poderosa y la zona central, la de Cundinamarca, Cundiboyacense, muy poderosa. ¿Y esto por qué? Por querer controlar varias zonas del país hubo guerras entre algunos estados, entonces allí se presentaron algunos hechos de violencia entre conservadores y liberales, pues sencillamente porque no se aceptaba el dominio de ellos como en esas diferentes zonas. Entonces, habían unos grupos que eran centralistas y otros federalistas, y allí fue donde se dio el periodo de inicio de la historia de Colombia, que se conoce como la Patria Boba, porque fue una falsa independencia y se caracterizó por enfrentar estas dos propuestas al haber proclamado el país independencia y tener que pensar sobre la forma de organización política y orden. Entonces, Antioquia, por ejemplo, ya les había contado en un encuentro pasado también, que Antioquia en algún momento pensó en federalizarse, volverse Antioquia federal, y le pidió a la zona, a los países a los departamentos del centro de Colombia, como Risaralda, Quindío y Caldas, que se unieran a Antioquia. Entonces eso, pues gracias a Dios no funcionó, porque si no, imagino, hubiéramos quedado lo que pasó en la Unión Soviética, cuando inicialmente era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ahora ustedes se dieron cuenta que todo eso hace aproximadamente 2 décadas explotó, y pues ahora salieron Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, una cantidad de países que anteriormente pertenecían a la Unión Soviética. Eso hubiera podido pasar aquí en Colombia. Luego llegó la guerra de los supremos, porque sus líderes fueron caudillos militares que tuvieron un apoyo en las regiones. Eso fue entre 1839 y 1841. El inicio estuvo marcado por la supresión de los conventos menores en el sur del país. Imaginen que los jesuitas inicialmente llegaron al país con todas las de como de controlar y hacer el poder no solamente en la política, sino a nivel religioso. Entonces, ¿qué hicieron políticamente? Acabar con una cantidad de esos conventos. Y debido a ese repliegue por todas las regiones, entonces los líderes regionales se sumaron en contra del gobierno central. Sin embargo, al no poder cohesionarse, la perdieron. O sea, todo siempre, yo creo que no ha cambiado nada prácticamente en la historia política de Colombia. Bogotá siempre ha tenido el control. Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando fundó Bogotá, él habló de la gran aldea y del gran pueblo, y así se quedó y así seguimos, porque hoy por hoy en algún momento se pensó descentralizar la presidencia de la República hacia Medellín, y ustedes se dieron cuenta que los bogotanos se pusieron totalmente, dijeron que eso era, cómo podía ser eso sabiendo de que siempre el Estado centralista había sido desde Bogotá. En el año 1851 se inició porque los terratenientes conservadores se oponían entonces a las reformas liberales. Siempre allí había ese problema, sobre todo porque estos poseían esclavos. Y dentro de las reformas liberales estaba la abolición de la esclavitud. Los liberales fueron los primeros que hablaron de eso, de la abolición de la esclavitud. Y ese mismo año el gobierno no pudo dar fin a ese levantamiento. Entonces, miren, han sido unos hechos donde hemos ido saliendo poco a poco de una problemática. Aunque yo les quiero preguntar, ¿será que hoy por hoy esa esclavitud desapareció? ¿O será que todavía existe la famosa esclavitud laboral? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién me quiere dar una opinión en relación a eso? Los escucho. Aquí sí hay unos tesis. Karen, cuéntame, Karen.
Profe, yo diría que todavía siguen, ¿Por porque, qué? por ejemplo, las personas que las ponen a trabajar así todo el día, más de 8 horas al día, eso es como una esclavitud laboral, profe. O sea, se dedican más al trabajo que al Sí, tiempo a ellos mismos. Y eso es para mí es una esclavitud laboral. muy bien, Karen. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguien quiere decir algo? Gustavo, Andrea, cuéntame. Profe, pues a mí me parece muy triste la situación, por ejemplo, de los venezolanos, porque ellos de algún modo pues están acá en nuestro país, pero tratando de sobrevivir, pero en ellos sí se ve esa esclavitud laboral, porque a pesar de que los ponen a trabajar más horas de las que son, pues ganan muy poquito. Señora, y un problema grave, Andrea. Miren, mire por ejemplo el caso de que uno dice que no hay esclavitud laboral, pero imagine que ellos, como dices tú, los contratan y prefieren contratar en este momento muchos propietarios de empresa en Colombia con un juego de doble moral, prefieren contratar a varios venezolanos por no pagar los colombianos y no pagar prestaciones sociales. Y a mí me da la impresión de que la dirigencia política de Colombia se ha prestado para eso. Karen, Sí, profe, eso también yo he visto. Siempre, ellos siempre como que contratan a personas así con menos capacidad o bueno, con menos rango así para pagarles menos. Es lo mismo cuando usted tiene un técnico y un profesional. Casi siempre contratan a los técnicos para pagarles menos. y miren, y mire Karen, una cosa bien triste. Los que no sabemos, pues vemos personas de Venezuela muy jóvenes deambulando por las calles de la ciudad, paradas en los semáforos y todo eso, pero también han llegado muchos profesionales a Colombia, Sí, profesionales profe. que vinieron con una Ya, mano adelante y la otra atrás. Sí, Karen, cuéntame. sí, sí, muchas de esas personas son profesionales, pero fueron profesionales en su país, entonces es muy triste que aquí lo reciban de esa manera. Claro, y entonces imagine, profesionales venezolanos y les están pagando lo que se les da la gana aquí en Colombia. Entonces es una situación muy dolorosa. Lo otro, que es un tema de la problemática actual de Colombia y que de pronto alguno nos va a hacer. Miren el problema que tenemos hoy en Nuquí no, arriba en el Urabá antioqueño. 15.000 personas retenidas, haitianos, brasileros, y peruanos, hay gente africana, porque creo que también habían africanos que están siendo manipulados por esos delincuentes de tráfico humano, de tráfico de personas, que van para Estados Unidos en busca del sueño americano. Y hay personas que ya se les acabó el dinero y no saben qué va a pasar. Y eso se nos convirtió a nosotros, como decía Andrea, que el problema venezolano, entonces ahora se nos convirtió también el problema de los haitianos en un problema de paso para los colombianos. O sea, ese desplazamiento forzado no solamente internamente se ve en Colombia, sino que estamos viendo el desplazamiento forzado de otras naciones libres del mundo buscando ese famoso sueño americano. Entonces miren cómo las cosas se ven reflejadas no solamente con el tiempo, entonces la esclavitud que creíamos que ya había sido totalmente abolida, sigue siendo parte de una problemática de tipo social. Bueno, ¿quién más quiere participar? Voy a continuar entonces. A ver, Daniela, cuéntame, y Brigitte Tatiana, a ver, las dos, o primero Brigitte Tatiana o Daniela, a ver, una de las dos, la que quiera, que levantaron la mano. Profe, de lo que usted está hablando también, pues yo soy trabajadora de la salud, ¿cierto? El trabajo en la salud en Colombia es muy mal pago para tanto trabajo que se hace. Entonces es como una forma de esclavitud. Pues uno trabaja 12 horas y el pago es un mínimo, o sea, le pagan a uno un mínimo por trabajar 12 Sí, horas y pues porque los políticos se roban la plata que va a la salud por tanto fraude que hay, entonces eso también es como una forma de esclavitud. sí, es verdad, Daniela. Y hay una cosa, Dani, tenemos, mire que el Estado está replanteando el tema de las 48 horas laborales.
Y dicen que es la única manera de aumentar de pronto, de que quitándole horas a otros para que hayan más oportunidades de empleo. Pero sencillamente lo que están es tratando de meter un golazo para que el patrón pueda manipular el tiempo del obrero, de la persona que trabaja normalmente en una empresa. Ayer había un análisis en el diario El Tiempo donde atacaron fuertemente, y esto es una idea de la presidencia de la República, tratar de quitar las horas dentro del proceso del tiempo laboral para aumentar el empleo, y eso es totalmente falso. Bueno, Vigi Tatiana, Marín, cuéntame. Profe, pues yo considero que la esclavitud, pensamos así en Colombia, es por el salario mínimo que es tan bajo, o por los salarios en términos generales, porque incluso a los profesionales ahora con la pandemia les bajaron sus salarios, porque pues en otros países los colombianos emigran, pero allá trabajan mucho más horas, pero pues el salario es el triple o el cuádruple de lo que se gana en Colombia. Entonces, esa es la desventaja que tenemos acá. Aquí podemos trabajar mucho, pero el salario sigue siendo el mismo. Bien. Mire, Brigi, es más, y grupo, ahora antes de que ustedes llegaran, estaba viendo el canal del Congreso y tuvo una intervención. Yo no confío en él, pero me pareció muy interesante escucharlo. Hoy estuvo Petro en el Congreso de la República hablando ante el Senado, y él le decía, ustedes se dieron cuenta que también les comenté cómo a Colombia el Banco Mundial, a través del Fondo Monetario Internacional, le entregó la media bobadita de 2.400 millones de dólares. Estamos hablando de más de 5 o 6 billones de pesos. Entonces, van a presentar una reforma tributaria, y hoy Petro decía que por qué esa plata se la entregaron al Banco de la República, que para que le prestara la plata al Estado, y es para poderse robar la plata. Entonces, miren que son triquiñuelas que los políticos hacen, que si nosotros invirtiéramos a nivel social, yo creo que no necesitábamos esa reforma tributaria tan grande. O se podía hacer la reforma tributaria y, como les decía, ya no Petro, sino otra persona, hace poco, donde decían que esa plata la debían de buscar con las grandes empresas que a veces están exentas de impuestos. Karen, cuéntame. Profe, iba a decir que sí, que a todos le quieren sacar como provecho, quieren sacar, de todo quieren sacar, o sea, nada lo pueden hacer limpio, todo quieren sacar provecho. Bueno, Karen, muy bien. Entonces, miren, ahí se da una primera problemática. Eso de la esclavitud, pues dicen que en algún momento los grandes partidos, y más que todo el Partido Liberal, luchó para que la esclavitud desapareciera, pero la esclavitud lastimosamente todavía se sigue viendo y se sigue presentando. Bueno, voy a continuar. Entonces, ya en el 84 y 85, los liberales se oponían a las políticas centralistas del gobierno de Rafael Núñez. Ustedes saben que Rafael Núñez fue el primer presidente. Hubo una batalla, la de la Humareda, donde triunfó el conservatismo, y con ello se dio fin a la Constitución liberal del 63, de 1863. Entonces, a partir de ese momento, Colombia comienza una hegemonía conservadora, que va a estar presidida por Rafael Núñez, pero que está sustentada doctrinal y ideológicamente por las propuestas de Miguel Antonio Caro. Las propuestas hechas por Miguel Antonio Caro se van a materializar en la Constitución de 1886, la cual regirá, lo que estaba comentando ahora, hasta el año 91. Imagínense, duró casi 100 años. Por 5 años no son los 100 años, un siglo, redactada por el mismo, y que tuvo como principales puntos los siguientes. Los Estados Unidos de Colombia, recuerdan que ya también les había hablado de eso. Ese fue el nombre que inicialmente Colombia tuvo, Estados Unidos de Colombia. Con su sistema federal, entonces cambiaron su nombre por República de Colombia, donde dichos estados se convierten en departamentos y son controlados por un estado centralista. La rama ejecutiva adquirió grandes poderes, disminuyendo lo del legislativo. ¿Quiénes son los que ejecutan y controlan? No los
hoy en día los que legislan son los que tienen el poder político, que son los que crean las leyes, y en Colombia pasa un hecho, una situación muy berraca, que a ley hecha, trampa hecha. Entonces, eso se ha convertido, si se puede decir así, como en un lema, de que se está sacando la ley, inmediatamente ya se tiene cómo se va a debatir. Ahora que ustedes, por ejemplo, hablaban de eso, de los venezolanos, de tanta delincuencia y todo eso, miren, por ejemplo, hoy presentaban un informe el coronel el comandante de la policía de Bogotá, donde en menos de 20 días han sido judicializadas más de 1.748 personas. Y la pregunta es, ¿todas han sido judicializadas? Entonces él dijo, lastimosamente no. Y no entendemos porque el poder legislativo en Colombia tiene mucho poder. Y resulta de que los jueces de la República, solamente de esos 1.748, tienen un poquito menos de 300 personas detenidas. Entonces, claro, miren ustedes cómo se ha vuelto repetitivo de que hay personas que tienen 60, 70 entradas a la cárcel y no pasa nada. Igualmente, entonces continúo. El periodo presidencial se extendió a 6 años. Ya no era de 4 y no de 6. Gracias a Dios eso después volvió a 4 porque ahora el periodo presidencial es de 4. La Constitución era nacional y aplicaba para todos los departamentos. El ejército se convierte en nacional y se centraliza. Y la religión católica pasa a ser un elemento fundamental para el Estado, encargándose de la educación. Imaginen pues ustedes, encargándose de la educación. Entonces esta propuesta conservadora se caracteriza por un fuerte autoritarismo y una gran conservación a ultranza, donde se veía la independencia como algo nefasto para el país, pues España representaba todo lo que este proyecto quería, autoridad y religión católica. Por esto se va a caracterizar por ir en contra de todas las ideas liberales del siglo XIX y terminar con las libertades individuales, imponiendo una imagen del mundo que se sustentaba en la religión católica. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? Pues ustedes dirán, tanta cosa, tanta. No, sencillamente para que ustedes tengan ahí como un conocimiento generalizado de que esos dos partidos políticos quisieron monopolizar sencillamente la parte no solamente política, sino económica y social del país. Gracias a Dios llegó la época de los 80, donde el país empezó una construcción intelectual. Muchas personas tuvimos la oportunidad de ir a una universidad y de mirar las cosas de otra manera. Y entonces el país se comenzó a modernizar, porque si no, estaríamos viviendo lo que se está viviendo ahora en Bolivia y el Perú, donde sencillamente por falta de cultura y por falta de ese intelecto, de esa capacidad de analizar los casos, son dos naciones que hoy por hoy son sometidas a una cantidad de cosas que van en contra de la población misma, y que en Colombia, por ejemplo, independientemente de que también parece que ocurriese lo mismo, ya se dieron cuenta pues las protestas donde la gente marchó y dijo no estamos de acuerdo con esto, aunque vuelvo y se los digo, no estoy de acuerdo con que se proteste, pero de manera pacífica. No estoy de acuerdo es que se proteste con vandalismo y con destrucción, porque eso sí es lo que la situación cambia. Entonces, de esta manera, se va a producir otra guerra civil que llevará al país a comenzar el nuevo siglo XX de la manera más o menos idónea. Entonces, entre 1899 y 1902 se habla de la Guerra de los 1000 días, que fue el último intento por parte del liberalismo para volver a tener el poder en el país. El enfrentamiento terminó con la firma de los tratados de Neerlandia y Wisconsin entre ambas partes. Tuvo nefastos incidentes para el país, no solo entrar al siglo XX mediante la guerra, sino la pérdida de Panamá. Allí fue donde Estados Unidos se aprovechó, si se puede decir así, de ese descontrol político para decirle a los panameños que los iban a ayudar, pero a cambio, pues, lo de la construcción del canal de Panamá. Entonces,
Miren ustedes, en medio de todas esas disputas ideológicas, políticas y todo, siempre alguien tenía que sacar tajada. En este caso, sí, el poder político internacional de Estados Unidos aprovechó para que Estados Unidos ayudara a Panamá a independizarse de Colombia. Vamos a hacer una síntesis aquí entonces a la carrerita. La independencia de Colombia de España abrió entonces el debate sobre la forma idónea de gobernar el país. ¿Cómo lo vamos a gobernar? De allí surgieron dos ideas opuestas, centralismo-federalismo, y los partidos tradicionales en torno a esta, conservador y liberal. Las dos ideas antagónicas llevaron a una gran cantidad de guerras civiles que hundieron al país en una crisis profunda, con implicaciones de tipo económico, político y social. Siempre, miren, hemos estado en lo mismo. Las ideas liberales se caracterizaron por hacer énfasis en las libertades individuales, o sea, que se eliminara la esclavitud y que los ciudadanos tuvieran derechos. Instauraron un régimen federal favoreciendo el desarrollo de ciertas regiones. Las ideas conservadoras se caracterizaban por su centralismo, haciendo énfasis en la unidad de la nación más que en las regiones y estados, y se hincapié en la religión católica y se sostuvo un fuerte presidencialismo. O sea, al comienzo la iglesia tuvo una participación muy, muy profunda en lo que fue el Estado. Ya también les había contado que llegó un momento en que estábamos encomendados al Sagrado Corazón de Jesús y todas las cosas que se hacían, no había una libertad de culto. La iglesia católica se decía que era la que mandaba ideológicamente el país. Entonces todo esto llevó a una disputa que trajo consecuencias nefastas para el país, como la pérdida de Panamá y la intolerancia política. Entonces, esta es una situación que hemos ido nosotros mostrando en ese transcurso, en ese trasegar de la historia política de Colombia. Y llegamos entonces a los problemas colombianos del siglo XX y actuales. Hay una película basada en un texto clásico sobre la violencia de Colombia, Cóndores no se entierran todos los días. El Ministerio de Cultura esta semana la busca y se las envió para que me hagan una reflexión, pero lo que más me interesa es, de acuerdo a los trabajos que vamos a hacer, vamos a empezar entonces a hablar sobre esos problemas puntuales que tiene, por ejemplo, la historia política de Colombia. Problemas tan puntuales como, por ejemplo, el nacimiento del sindicalismo en Colombia, cómo se dio ese paso, qué pasó con los sindicatos en Colombia, por qué en la mayoría de los casos han desaparecido, aunque hoy todavía quedan algunas centrales obreras con mucho poder, pero yo también digo que también con mucho interés. Miren, da rabia, por ejemplo, que lo que en algún momento hicieron en la época de la independencia, que fue el tener toda una vía férrea. Yo recuerdo cuando estaba muy pequeño, tendría, ¿qué? 9 años, 10 años. Aquí, idea que ahí todavía quedan vestigios en la ciudad, al frente del terminal está la locomotora. Ustedes han visto que la estación al lado que hay en la Gobernación, donde funciona una biblioteca y donde ha funcionado universidad y todo, eso anteriormente era la central ferroviaria en Pereira, y teníamos un tren muy bueno que movilizaba no solamente cargas sino pasajeros. Y por ejemplo la mafia del transporte fue la que se encargó de hacer desaparecer todas estas líneas férreas. Y Colombia, y miren por ejemplo, todo en contraposición a lo que pasa en Europa. Europa hoy por hoy, usted va a España, a Francia, a Holanda, al mismo Alemania, y todo se mueve bajo vía férrea. Japón lo mueve de China, mueven todo sobre vía férrea. Y nosotros aquí, por la intolerancia y por el poder también de algunas personas interesadas en acabar con ese transporte, pues sencillamente tumbaron las líneas férreas para hoy en día imponer lo que es, y hacen paro de transporte, pero yo digo que paro de transporte todos los días, porque nada más ustedes ver a veces por las carreteras nacionales cómo arman de trancón todas esas mulas y todo eso, que eso deberíamos tener una vía férrea.
En el Valle del Cauca desde el año pasado están tratando de volver a reconstruirla y grandes empresas como Nestlé y los mismos ingenios donde se produce el azúcar están tratando de que nuevamente tratemos de montar esa línea férrea para llevar nuestros productos a Buenaventura. ¿Qué lograríamos con eso? Lograríamos, por ejemplo, de que los fletes bajen considerablemente. Porque recuerdo que eran trenes de 15 y 20 vagones, donde pues los costos, por ejemplo, esos costos hoy en día de transporte rebajarían considerablemente. Entonces, en ese siglo XX, Colombia se vio afectada entonces no solamente por eso, sino después de esa hegemonía conservadora en los derechos de los sindicatos, la revolución, la reforma agraria, vino la época de la violencia, del 46 al 57, pero yo digo que la época de la violencia no se logró totalmente. ¿Por qué? O sea, no hubo una paz que realmente dijeran que en el 57 terminó la violencia. Claro, hubo una guerra entre liberales y conservadores auspiciada desde los púlpitos de las iglesias, y hubo una hegemonía conservadora hasta 1930, donde hubo huelgas, el problema era el del café, un autoritarismo, se habló de industrialización en el país, pero después llegó el Frente Nacional, donde se agudizó el conflicto de esa violencia. ¿Saben por qué? Porque apareció el narcotráfico, el paramilitarismo, las guerrillas, apareció las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, hubo otro Ejército Popular de Liberación con los hermanos Castaña aquí en Pereira, y hubo un colapso parcial del Estado. ¿Por qué? Porque esto atentó contra la seguridad misma del país. Hay un hecho muy lamentable que ocurrió por allá en el año, creo que fue 81-82, donde Pablo Escobar le ofreció al Estado colombiano pagar la deuda externa. O sea, el narcotráfico le ofreció al gobierno colombiano tratar y los narcotraficantes trataron de llegar al Estado, pero eso pues no pasó, porque, porque, porque Pablo Escobar pues no solamente fue detenido, sino que se firmó ese acuerdo con Estados Unidos, donde los narcotraficantes hasta sacaron un lema: preferimos una cárcel en Colombia, una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Entonces, con la Constitución del 91, se buscó fue ampliar los derechos, tener una mejor democracia, hablar de las libertades y por fin buscar esa paz tan anhelada que hoy todavía en el 2021, como me contestaron todos muy bien en los exámenes, todavía seguimos buscando. Entonces, el periodo que va de 1886 a 1930 se conoce en Colombia como hegemonía conservadora, debido a que en él gobernaron los conservadores. Eso ya se volvió repetitivo. Y, por ejemplo, vinieron unos casos en el proceso de la industrialización. Colombia inicialmente tuvo, si se puede decir así, 4 grandes sectores económicos. El número 1 era el café, el número 2 era el banano, lo de la zona del Urabá. Luego llegó el petróleo no con la fuerza que hoy tiene, donde Colombia, pues nosotros en este momento el petróleo se da en Colombia, pero está entregado a empresas multinacionales. Y el de la manufactura, que en el gobierno de nuestro amigo César Gaviria Pereirano lo acabó con el cuento de la libertad de importación. Entonces empezaron a llegar una cantidad de productos chinos, de manufactura china y de manufactura asiática, que acabaron prácticamente con nuestras empresas. Tejicóndor, Fabricato, Coltejer se vio muy diezmada. Y además de eso, esa industrialización a través de los aranceles se vio reflejada en la construcción de los ferrocarriles. Entonces, imagínate, era muy lindo porque la otra vez uno veía esos vagones cargados de puro café, pero
el país, por ejemplo, la parte de los fletes no era tan costosa como se ve ahora. Ahora, por ejemplo, los costos de producción, los costos de cualquier producto colombiano se ven en alza es por el flete, por lo que se le paga a esa mafia, si se puede decir así, en la que se convirtió el medio del transporte. Lo cierto es que al mismo tiempo el país vivía más allá de los desastres obvios que deja una guerra, un desastre de la agricultura por sus precarias condiciones. En Colombia hemos tenido una deficiencia y es que nunca hemos apoyado al campesino. El campesino siempre ha estado solo, ha estado a la deriva. Al campesino que le gusta cultivar la tierra le ha tocado endeudarse, le ha tocado prácticamente salir de parte de sus parcelas y todo para quedar con un territorio pequeño y poder producir. Pero miren ustedes, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el café. La roba de café, imagínense, ha llegado a unos precios donde nunca estuvo, pero solamente es porque ahora no había café, pero espere que ahora venga en octubre que entramos a todo ese proceso de la recolección de café y van a ver cómo el precio del café se desploma, que debería de ser todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? Que allí unas fuerzas manipuladoras sencillamente manejan los controles internacionales, los precios internacionales del café. Entonces, y además de eso, Colombia no ha sido un país profundamente agrícola, sino porque el latifundio seguía latente y con mucha fuerza. Por esto es que una de las principales preocupaciones en las primeras décadas del siglo XX va a ser la de iniciar un crecimiento económico basado en el café. Quisimos hacerlo y lo tuvimos, pero vuelvo y les digo, ese crecimiento de las exportaciones se hizo primero posible por el surgimiento de la industria, la consolidación del mercado nacional, la formación de grandes capitales, el desarrollo del transporte y el nacimiento de una fuerza de trabajo asalariada en las zonas urbanas. Pero el problema fue que después pasó lo que yo también les había comentado ya en un encuentro pasado. El precio internacional del café no se empezó a dar en Colombia, sino que empezó a darse fuera del país. Entonces nos empezaron a manipular y empezaron entonces a colocarnos los precios que debimos de haber manejado nosotros. El precio lo debería de manejar el país, no manejarlo la bolsa de Nueva York, ni manejarlo los grandes capitalistas del mundo, ¿no? El café nosotros lo producimos. Y hoy por hoy también les había comentado cómo es la marca que más retienen todas las personas en el mundo, pero lo retienen, pero igual sigue esa fuerza manipuladora de querernos controlar a nosotros agrícolamente, nuestros productos y además todos esos acuerdos internacionales que tenemos, por ejemplo, de libre cambio con otras naciones, donde a nosotros no solamente el precio internacional del café, sino del petróleo y de todos los productos que produce Colombia, pues sencillamente nos los regulan y nos los colocan de acuerdo a los intereses de tipo internacional. Principalmente, ¿quién es el que hace más mella? Estados Unidos. Y también, por ejemplo, algunos países de la Comunidad Económica Europea. Entonces, con el desarrollo de la industria en Colombia nació una nueva clase trabajadora urbana que comienza a organizarse sindicalmente para hacer defensa de sus intereses, como el derecho a la huelga y a las 8 horas de trabajo. Miren que en algún momento se pensó tener más de esas 8 horas de trabajo y ahora están pensando rebajarla, pero que el patrón maneje las horas de trabajo. O sea, van a desaparecer, según lo que escuchaba esta semana, van a desaparecer las horas extras y van a desaparecer las horas de pago dominical, porque el patrón va a tener control sobre cómo va a manejar este tipo de horas. De igual manera, la década del 20 va a ser testigo de grandes huelgas como las grandes compañías contra las grandes compañías norteamericanas, más que todo las que estaban en el Urabá antioqueño que se dedicaron a recolectar el banano. ¿Por qué? Por las pésimas condiciones en las que vivían los trabajadores. Entre ellas sobresale la huelga de las bananeras, donde varios trabajadores, hay cifras que oscilan entre los 70 y los 4.000 de la United Fruit Company fueron ametrallados por parte del ejército en respuesta a esa huelga. O sea,
seguían la esclavitud. A estos sucesos se sumaron una serie de circunstancias que llevaron al fin de la hegemonía conservadora, entre ellos salen la crisis mundial del 29 que llevó al desplome de las exportaciones y a las consecuencias en la cobertura del trabajo. Allí fue cuando se desplomó en el año 29 la famosa bolsa de Nueva York y, por ejemplo, muchas naciones, muy parecido a la crisis financiera que tuvimos en el 2008 y en el 2009, donde muchas naciones del país, de muchas organizaciones del mundo, se vieron al borde de la quiebra. Entre ellas, ustedes se dieron cuenta cómo estuvo Grecia, cómo estuvo Italia, cómo estuvo el mismo España, por culpa de esa crisis financiera que hubo a nivel mundial. La relación entre la Iglesia y el Estado se hizo entonces cada vez más fuerte, existiendo todavía intolerancia hacia los liberales y en ocasiones quedando el Estado subordinado a la Iglesia. Yo les contaba que el año pasado salió un texto que hasta la Iglesia prohibió, donde hablaban de las mentiras de la Iglesia Católica, escrito por un autor nariñense, donde toca y mete el dedo en la llaga, habla un poquito de la historia de cómo el país fue manipulado por los políticos, en especial conservadores y la Iglesia Católica. Hubo unas respuestas autoritarias y represivas hacia las demandas ciudadanas y regularmente se presentaron. Oiga, pues este es otro de los temas. Los fraudes en las elecciones y enfrentamientos entre liberales y conservadores, principalmente en la zona rural. O sea, eso que ustedes han visto de la registraduría, donde se manipulan, se desvían votos, se controla todo eso, eso no es nuevo. También aparecía en la época de los años 20, se presentó. Y los liberales no tuvieron una representación real en el poder político y los cargos que siempre ocuparon fueron cargos secundarios. Luego del fin de la hegemonía conservadora empieza en Colombia un periodo que se conoce como la República Federal, entre el 30 y 46. Eso fue ya entrando a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Por haber estado el Estado gobernado por liberales, este periodo se va a caracterizar por tratar de afrontar y enfrentar los problemas sociales que se le estaban produciendo al país por su modernización y por la industrialización y la urbanización creciente. ¿Qué es eso de la urbanización creciente? Las ciudades empezaron a ser muy grandes. Por ejemplo, yo les había contado lo que pasó con Cartago y Pereira, que en su momento Cartago quiso desarrollarse en esta zona del país, donde hoy por hoy es Pereira. ¿Alguna pregunta hasta acá? Quiero escucharles. ¿Ha estado todo muy claro? ¿Cómo lo han visto? El recuento que hemos hecho así muy rápidamente para que esta semana entonces entremos en los trabajos ya que tienen que ver con la problemática social del país. Por ejemplo, vamos a ver ese desplazamiento forzado, que alguien lo haga, porque creemos que eso es nuevo y eso ha sido de siempre. El tema de la corrupción ha sido un tema de siempre. De pronto ha bajado un poquito ese tráfico humano y el tráfico de trata de blancas, que en algún momento se dio. El narcotráfico dejó de ser narco para convertirse en un microtráfico. A ver, Diana Mosquera, cuéntame. Sí, profe, ¿el trabajo que usted va a poner es en grupos o cómo es? Sí, lo pueden hacer día 2. Ah, bueno, Que profe, son gracias. 13 temas, eso se me olvidó decirles ahora, son 13 temas y me lo hacen en grupitos de a 2, se ponen de acuerdo porque todos yo creo que se conocen y entonces, y si de pronto hay alguien que por el tiempo y todo eso quiera trabajar individualmente, lo puede hacer y el día que sustente, pues si son 2 independientes, cada uno debe tener un trabajo diferente y que control que le haga y aporte al otro estudiante para que todos tengamos conocimientos adicionales, porque muchas veces los aportes de 2 son muy interesantes. Ya me ha pasado en varios encuentros tutoriales donde he tenido el aporte de 2, 3 personas y ha sido muy interesante porque se han presentado unas socializaciones bastante buenas. Listo, Diana. Andrea, cuéntame. Bueno, profe, pues yo quería comentar con relación a lo que usted hablaba ahorita de la garantía de las libertades individuales, pues a mí me ha parecido muy triste que todo haya sido pues a través de la guerra, ¿cierto? Sí, Que para claro. los derechos individuales y todo, inclusive los de la mujer,
haya tenido que ver siempre con una guerra. Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionábamos que Simón Bolívar era libertador y Santander y todos ellos, pues al lado de ellos también hubieron muchas personas que sacrificaron su vida para que nosotros hoy en día tuviéramos esas libertades, ¿cierto? Sí, claro. Por ejemplo, mujeres también, como Policarpa, Manuelita Sáenz, y más de 40 mujeres que sacrificaron la vida, ¿cierto? Que desempeñaron su papel político en calidad de auxiliadoras, de enfermeras, y tuvieron Sí, muchos papeles, ¿cierto? Y sí, hicieron pues ahí como el sacrificio. Entonces es triste porque, digamos, en el siglo XIX, la mujer tenía, o sea, era sometida mucho por el poder de la religión y la política. sí. Entonces fue a esa participación que ellas tuvieron, fue gracias a esa participación que de algún modo Simón Bolívar reconoció el papel de la mujer Mm. como una, ¿cierto? Como parte fundamental. Sí, sí. Entonces yo quisiera saber si puedo yo como exponer sobre ese tema, sobre el poder que ha Perfecto. tenido la política y la religión. Entonces, el tema, Andrea, puede ser el papel de las mujeres en la campaña libertadora, para que hables de Manuelita Sáenz y para que hables de la Pola, de Policarpa Salabarrieta. Muy interesante, me gusta, me gusta, me gusta. Listo, Bueno, profe, muchas gracias. sí. Y además de eso, yo quería contarles que eso también puede hablar Andrea. Miren, es que es muy triste porque el papel de la mujer solamente ha venido a ser protagonista en la historia política de Colombia, yo creo que hace apenas en los últimos 40 años, no creo, 30, yo creo que 30 años, en las últimas 3 décadas, porque anteriormente la mujer no tenía muchos derechos, muy parecido a lo que están viviendo hoy las mujeres musulmanas y todo eso. Andrea, cuéntanos. Sí, profe, muy cierto lo que usted dice, pues la libertad y la independencia que ahorita las mujeres podemos tener no fue un regalo ni una decisión política, fue gracias a esa lucha de esas mujeres que se sacrificaron. Y por ejemplo, yo estuve leyendo que en Afganistán, pues ahorita como, bueno, claro que eso pasó también hace tiempito, ¿cierto? Desde 1996 hasta el 2001, eso ya se había presentado, que los musulmanes pues estuvieron en esa guerra. Pero ahorita ellos habían hecho una promesa de que si volvían a tomar el poder, entonces ellos iban a tener flexibilidad, por decirlo así. Entonces muchas mujeres salieron a protestar pacíficamente y ahorita pues me enteré que ellas pueden ya trabajar y estudiar innatamente, pero lo pueden hacer. Lo que pasa es que hay una cosa ahí, Andrea, bien delicada, el grupo, y es el manejo religioso. Es más, en uno de los exámenes o 2 exámenes también me hablaron de eso. Por ejemplo, como el tema de la política y la religión, ya habíamos visto que Federico Engels decía de que coartaban la libertad del ser humano. Y por ejemplo, el régimen islámico que tiene en Afganistán es un régimen muy, muy, muy poderoso y también muy sectario, muy fuerte, donde ellos por sus creencias no permiten ese papel protagónico de la mujer. Pero el problema es que yo digo que tarde o temprano la sociedad tiene que imponer también, porque es que la soberanía de los pueblos, de las naciones, las ejercen son los pueblos, no lo que digan 2 o 3 caudillos, aunque el Islam, vuelvo y les digo, es una religión muy dramática, muy, 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 muy contundente y donde sencillamente el poder de Alá es grande. Entonces, eso es lo que son los islámicos, lo que son los musulmanes, todas esas religiones de Medio Oriente tienen un carácter muy fuerte, donde la represión es la constancia, no hay libertad de culto, no hay libertad de expresión, y además donde la mujer pues juega un papel totalmente secundario, donde sí allá todavía se puede hablar de que hay una esclavitud total. Entonces, no, muy bueno, Andrea, que hagas ese trabajo y me parece interesante. Y si alguien se le quiere unir a Andrea para hablar del tema, pues ahí está el primer tema. Entonces, preguntas, ¿qué más preguntas? Alguien, a ver, yo quiero llamar a lista, porque es que por aquí tengo unas dudas. Jennifer Álvarez, ¿está? Sí, profe. Listo, Jennifer. Daniela Arcila está. Brenda Arias está. A ver, Camila Arias también está. Julián Esteban Castaño también está.
Elizabeth Isu también, Elisa está, John Anderson García también, Karen Vanessa García también, Laura Marcela Hurtado también, Johnny Brandon Hidárraga está, Brigitte Tatiana Marín está, Chenier Alexander Merlano está, Eliana Julie Morales. Eliana Julie Morales. A ver, yo voy a mostrarles ese listado para que vean. Ahí están las notas. Eliana Julie Morales no vino. Bueno, porque es que tengo que llamarla. Diana Kerleidy Mosquera está. Jenny Andrea Muñoz. Daniel Andrea Ospina está. Cristian Camilo Ospina. Acá estoy, Rey. Perfecto. Laura Ximena Pérez. También está Laura. Laura Ximena. Gustavo Alberto Sepúlveda está, Sebastián Vargas está, Mauricio Vicente Nieto está, Miguel Ángel Vallejo está, Daisy Viviana Castrillón está, Kiara Lorena también está, ella llegó ahorita, Kiara también, Andrea Cardona. Presente, está, profe. Eliana Cardona. Gloria Alexandra Ruiz está y Carolina González. Profe, no, lo que pasa es que Carolina González era un correo antiguo que yo tenía, pero no creo que ella esté en su lista, Ah, ¿y quién está hablando? sino que yo ingresaba con el correo de ella, pero yo soy Andrea Cardona. ¿Cuál es el nombre tuyo? Andrea Cardona. Ah, entonces, a ver, Andrea Cardona. Entonces, allí es donde yo tengo Andrea Cardona. Ah, claro, entonces aquí está lo de la nota del trabajo, que lo recibí desde ese correo y por eso es que estoy perdido. Listo, perfecto, ya. Entonces tú ya tienes todo listo, Andrea. Perfecto. Listo, profe, gracias. Bueno, preguntas. Dejo de compartir, ahí vieron notas, ahí No, todavía, profe, se ve muy borroso. ahí hay notas. A Karen aquí dice, ojo, No se ve bien. ya le voy a pasar las notas. Profe, ¿Yo? yo le pasé ¿cómo es? El taller por el correo. ¿Cómo que Merlano? Sí, señor. Kenier. Sí, voy a mirar a ver, voy a volverlo a revisar, a ver, y si no, lo llamo y le digo para que me lo vuelva y me lo reenvíe, porque usted lo puede, hágame un favor, me lo puede reenviar de una vez. Listo, pero ya lo reenvío. Listo. Bueno, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir aquí. Vieron que las notas están muy buenas, las notas están excelentes. Yo estoy muy contento, porque la verdad o sea, estuvieron a la altura de las circunstancias. Vuelvo y les digo, hay que hacer más ejercicios de escritura argumentativa. Los veo corticos en esas lecturas argumentativas. Esa es una de las cosas que nos va a evaluar las pruebas Saber Pro, donde hay que hacer lectura argumentativa para responder. Entonces, muchas veces nos quedamos cortos con esas lecturas argumentativas y con las escrituras argumentar eso que se leyó. Porque por eso los exámenes míos son muy abiertos. Y me los leo de tú a tú porque ya se han dado cuenta de que les he compartido las definiciones que muchos de ustedes vieron. Pero vuelvo y les digo, yo sé que ustedes de pronto no son culpables de eso, pero en la medida hay unos que sí redactan muy bien y hacen un análisis por un lado y por el otro y explican, por ejemplo, en ese tema de cuál es la importancia de la historia para el ser humano. Otros son en solamente 2 renglones me contestaron en el examen, entonces uno a veces queda ahí como con la duda. Bueno, preguntas. ¿Alguna pregunta final para que entonces terminemos nuestro encuentro tutorial de hoy? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, yo. Diana. ¿Los temas que vamos a escoger usted los sube a la plataforma? No, no en la plataforma, sino que los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Ok, Yo los mando de aquí a mañana.
Ok, bueno. ¿Listo, Diana? Sí, señor. Bueno, una feliz noche. A ver, ¿quién más? ¿Alguno? A ver, ¿quién me escribió aquí? Mauricio Vicente Nieto. Sí, sí, esto fue ahora. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta más para hacer? No, señor. Bueno, muchachos. Mauricio, no. No, señor, no. Bueno. Muchachos, entonces no queda más que decirles que una feliz noche, Dios los bendiga. Gracias por darme la oportunidad de hoy haber tenido la clase virtual, pero han visto que varias veces me he quedado he tratado de quedarme como ahogado, sin voz, porque tengo esa gripa, pero muy pegada. Y no agradecerles por su participación hoy en el encuentro tutorial. Recuerden que la asistencia se tiene en cuenta y un feliz resto de semana. Aprovechen las otras materias también para que aprendan mucho y espero que lo que vimos hoy en nuestro encuentro tutorial hubiera sido de su agrado. Un abrazo, que Dios los bendiga y una feliz, pero muy feliz noche. Gracias, profe, Feliz igualmente. noche para todos. Chao, profe. Chao, pues, un abrazo. Profe, feliz noche, que esté muy bien y que se recupere. Gracias, profe. Elizabeth, Feliz hasta noche. luego, que Dios te bendiga. Brigi, hasta luego. Sebastián, gracias. Alexa, Gustavo Alberto, gracias. Chao, profe. Feliz noche, un abrazo. Gracias, chao. Bueno, chao. Laurita, hasta luego. Hasta luego, profe, Diana gracias. Kerlin, chao. Chao, profe. Chao, Laura. Que se mejore. Hasta luego, feliz noche.